Esta sesión se intitula El futuro de la teología latina desde Estados Unidos y América Latina. Para ayudarnos en esa prospección de futuro de la teología desde Estados Unidos y desde América Latina, tenemos Emil Secuda, doctor en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde también trabaja como profesora. También enseña en la Facultad de Filosofía de Buenos Aires, la UBA, en la Universidad Arturo Jauretche, así como en otras instituciones en Estados Unidos, Boston College, Northwestern University. Es especialista en temas sociales, centrándose en la relación teología y política en América Latina y el diálogo norte-sur. Es miembro de la Red Internacional de Teólogos Catholic Theological Ethics in the World Church. Emilce se ha tornado bastante conocida por un libro que publicó sobre el Papa Francisco, muy famoso, que ya fue traducido y todo, ¿no? Entonces es una alegría que esté con nosotros. También está el reverendo Monseñor Oscar Cantú, que nació en Houston, tiene un background familiar de México, estudió Master in Divinity y Master in Theological Studies por la University of St. Thomas, también en Houston, y obtuvo su doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Fue ordenado sacerdote en la diócesis de Houston, sirvió en muchos comités de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, como el Comité para Justice and Peace, International Justice and Peace, presidió el Comité de International Justice and Peace de 2015 a 2017, y por causa de ese cargo visitó iglesias en algunas áreas de riesgo como el Oriente Medio, África, América Latina y Asia, representando la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y mostrando solidaridad con las iglesias tales como Sudán del Sur, la República Democrática de Congo, que estaban en situación muy difícil. Visitó 2 veces Irak y Cuba. En el Oriente Medio visitó iglesias en Gaza, Jerusalén, Israel y el West Bank. Fue portavoz de la Conferencia Episcopal estadounidense en las United Nations y en Londres en defensa de la enseñanza católica y de la no proliferación de armas nucleares. Fue uno de los 2 delegados elegidos por la Conferencia Episcopal para representar la conferencia en la visita del Papa Francisco a México en febrero de 2016. El obispo Oscar Cantú fue nombrado por el Papa Francisco como obispo coadjutor de San José, California, en 2018, y ahora es titular de la misma diócesis desde el 1 de mayo de 2019. Es el tercer obispo de la diócesis de San José, California. Entonces empezamos, ladies first, empezamos por Emilce, después habla Monseñor Oscar Cantú. Sí, 15-20 máximo. Bueno, gracias María Clara, gracias a todos por estar acá. Si alguno se queda dormido está disculpado, no se sienta mal porque yo me duermo siempre luego de mis almuerzos, así que los disculpo. Bueno, el punto que nos toca debatir a Monseñor y a mí es justamente la visión sobre el futuro en la Iglesia, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica. Entonces, lo que voy a hacer es plantear, a partir del Papa Francisco, algunos puntos que me parece que serían de interés. Sepan, para los que no me conocen, que yo me dedico al campo de la moral social
Entonces siempre enfoco en temas que tienen que ver con política, con trabajo, con Estado. La palabra diálogo, me gustaría empezar primero por la palabra diálogo, porque es una palabra, antes que nada quisiera decir que traducir esa es la tarea que vamos a tener que hacer, según mi modo de ver, en este grupo. ¿Qué significa traducir? Traducir no de una lengua a otra, de un idioma a otro. Tenemos que traducir de una cultura a otra. Porque, como bien señaló la primera intervención que hizo Hoffman, trabajo no es lo mismo en Estados Unidos que en Latinoamérica. Él señaló, un trabajador en Estados Unidos tiene auto, calefacción, aire acondicionado, y en Latinoamérica un trabajador es una cosa bien diferente, ¿no? Entonces, me parece que una tarea importante en el diálogo norte-sur es traducir culturalmente. Algo que hago a diario, porque estoy casada con un norteamericano, y ustedes se asombrarían, después de más de 20 y pico de años que estamos juntos, en situaciones límites de nuestra familia, nos sorprendemos que un mismo tema lo vemos de una manera muy diferente. Con quien estamos juntos, vivimos juntos, tenemos un proyecto de familia, criamos 2 hijos, y aún así, situaciones límites, como el entierro de uno de nuestros padres, no sabíamos cómo era un velorio, ¿cómo dicen? Un funeral, como es en Estados Unidos y como es en Latinoamérica. Entonces, cosas muy sencillas que uno da por hecho en la vida cotidiana, experimentado, que no entendemos, que tenemos que traducir culturalmente. Imagínense con las personas que no conocemos, o con los espacios de la sociedad que no conocemos. Hay un filósofo francés que se llama Jacques Rancière, que tiene un libro que se llama El desacuerdo, traducido al español. Y en ese libro, Jacques Rancière dice: todos decimos blanco, pero no entendemos lo mismo cuando decimos blanco. O sea, en una misma conversación estamos hablando de blanco, pero cada uno está imaginando y representando otra cosa por blanco. Entonces, parece fácil armar redes, es el modo hoy de organizar a través de las redes, pero sigue habiendo siempre un ruido en la comunicación. Si no nos ponemos de acuerdo en qué entendemos por esos símbolos, por esas palabras. En el caso del diálogo, la gente cree que el diálogo es una conversación amena entre 2 personas, entre las cuales no hay conflicto, y más o menos están de acuerdo. Y el diálogo, y el Papa insiste en esto, el diálogo supone el conflicto. O sea, tenemos que entrar en diálogo justamente porque hay un conflicto. Puede ser algo muy simple, ¿a dónde vamos a cenar esta noche? O qué modelo económico vamos a decidir seguir y probar para sacar a un país de la pobreza. El diálogo siempre supone un conflicto. Pero además, un conflicto entre desiguales. Hace unos meses el padre Scanone dio una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de Argentina, la Universidad Pública, junto con el rabino Daniel Goldman de Argentina, y alguien del público preguntó, dice: en la Biblia no hay diálogo. Y yo no entendí la pregunta, me asombró porque quien la hacía es uno de los más prestigiosos profesores de filosofía que tiene la Universidad de Buenos Aires, que es una de las mejores universidades que tenemos en Argentina, especialista en política. Y yo decía, ¿cómo que en la Biblia no hay diálogo? La Biblia es puro diálogo, Dios habla con el pueblo de Israel, hay diálogo en los evangelios. Dice, no hay diálogo, insistía, ¿no? Y luego hablando con el rabino Goldman y este mismo profesor en otra reunión, ellos me decían que era yo la que no había entendido, porque estaba confundiendo conversación con diálogo. Porque el diálogo supone una conversación entre desiguales, donde hay un conflicto. Entonces esto se complicaba más y me mostraron el escudo argentino. Y en el escudo argentino hay 2 manos que se están dando la mano al mismo nivel. Es la fraternidad, el tercer punto de la Revolución Francesa, que queda un poco olvidado, ¿no? La libertad y la igualdad
fueron las banderas que se llevan adelante, pero la fraternidad queda postergada, incluso hasta ridiculizada. Pero me mostraron automáticamente el escudo del Partido Justicialista Argentino, que es el peronismo, se lo llama, ¿no? Que ahora lo conocen porque dicen que el Papa es peronista. Y en ese escudo hay dos manos dándose la mano, pero no están al mismo nivel. Están así. Una mano está arriba y otra mano está abajo. En la idea de esta posición, que no es marxista, y es importante porque lo digo, es el diálogo entre el empresario y los trabajadores organizados. Es un diálogo de desiguales. Es un diálogo en conflicto. El Papa habla del diálogo, y todos hablamos del diálogo, pero hay que, me parece, dar un paso y entender que el diálogo supone reconocer la desigualdad del otro y reconocer el conflicto. Si no reconocemos la desigualdad, no vamos a entender el conflicto. Hay una película que se hizo muy famosa, la película Roma, la habrán visto, la película mexicana, donde la gente queda maravillada porque la señora de una familia clase media, alta, tiene un buen diálogo con su empleada doméstica. Entonces es un diálogo, la película es linda, porque esta señora no trata a la empleada como una empleada, se compadece, entiende sus problemas, hasta se van juntas de vacaciones. Bueno, ese no es el diálogo social. Esto es importante. Ahí hay un diálogo, pero no es el diálogo social. Hay un diálogo individual. El diálogo social es otra cosa. Diálogo social es entre partes desiguales en conflicto, que tienen que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que ser reconocido bajo la forma de ley por un Estado. Si no, no es diálogo. Que esa señora se vaya de vacaciones que su empleada es una buena comunicación, pero no es diálogo social. Diálogo social es que esa empleada tenga un sueldo justo para irse de vacaciones donde a ella le dé la gana y no donde la señora por caridad la lleve. Esto es importante para entender los diálogos sociales verdaderos, que no pasan por la buena onda, sino porque la necesidad del otro sea reconocida bajo la forma de ley como un derecho. Solo cuando eso ocurre hay diálogo social, pero para eso hay que entender que es entre partes desiguales y que son acuerdos momentáneos y que tienen que tener fuerza de ley. Una ley es una necesidad reconocida por el Estado como un derecho. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Bueno, ahora van a ver por qué empecé por ahí. Si tomamos la última encíclica social, que es la Laudato Si' está haciendo lo que llamamos en filosofía un silogismo práctico. Yo no sé si se acuerdan, todos acá seguro estudiamos ética en la universidad. El silogismo práctico lo que nos enseñaba es que los objetivos no se ponen. Los objetivos siempre están dados. Los objetivos son una realidad que me amenaza de muerte, de aniquilamiento. Yo no pongo el objetivo está dado por la realidad. Lo máximo que puedo hacer es pensar estratégicamente, discernir, de acuerdo a los recursos disponibles, cómo voy a defenderme de esa amenaza que hoy para mí se convierte en un objetivo. Evangélicamente, ¿cómo es? El clamor de tu hermano. ¿Dónde está tu hermano? O sea, el clamor del hermano y de la tierra es mi objetivo. Así es como habla y planta el tema la Laudato Si'. O sea, ese documento está escrito porque hay un clamor del hermano y de la tierra por la vida. Entonces yo no tengo que pensar cuáles son mis objetivos como cristiano, porque si hiciese eso, pondría la idea por encima de la realidad. Y uno de los 4 principios bergoglianos es que la realidad es superior a la idea. Mi objetivo no es algo que deduzco después de leer muchos libros. Es el clamor de lo real por la vida.
Si alguien me viene a matar, mi objetivo está dado, me tengo que defender, no tengo nada que pensar. La realidad es superior a la idea. ¿Dónde se juega la razón? Al momento de discernir entre los recursos que tengo disponibles, cómo me saco de arriba a este hombre que me viene a matar. Ahí sí viene este pensar. La Laudato Si nos pone un objetivo, que el Papa en Evangelii Gaudium dice, en uno de sus principios, la realidad es superior a la idea. ¿Cuál es la realidad superior a la idea? La crisis ecológica. La crisis ecológica hoy es la prioridad de cualquier cristiano, de cualquier católico y de cualquier teólogo. No hay otro tema más urgente para debatir. Es la crisis ecológica que el Papa dice que es ambiental y social. A pesar de que muchos, para invisibilizar que la crisis es social, han dado mucha visibilidad a la parte ambiental de la encíclica, convirtiéndola en una encíclica verde. Pero el Papa dice que la crisis ecológica, justamente porque es una crisis de la vida, por eso es ecológica, ¿no? De lo eco, de la lógica de la vida, es una crisis que afecta a lo ambiental y lo social y que tiene una raíz humana. Esto es el punto de la última encíclica social de la Iglesia y ese, a mi modo de ver, tiene que ser el objetivo inmediato de cualquiera de nosotros hoy, independientemente del área que trabajemos. Ahora bien, ¿cuáles son los recursos disponibles, según la Laudato Si, para enfrentar ese objetivo? Y el Papa dice, la organización. Curioso esto. Dice, eso se arregla con organización. Y la gente pasa a la ligera esa palabra, porque como es una palabra que está en todos lados, y sigue buscando a ver cómo podemos hacer para salir de la crisis ecológica que es ambiental y social. Y el Papa dice, organización. Es la organización. Bueno, fíjense, en la Biblia, y esto que digo, acá hay biblistas, lo pueden decir mejor que yo, pero no lo saco de la Biblia, sino de los textos de dos de los últimos teóricos de la política. Una de ellas es Chantal Mouffe, otro es Michael Lowe, y ellos dicen, esto es un caos, y frente a este caos, alguien va a crear un mundo, ¿no? Es uno de los relatos del Génesis, en uno el mundo se crea de la nada y en otro país a partir del caos. ¿Y qué es crear un mundo a partir del caos? Organizar. ¿Quién organiza? Ahora, uno puede organizar ese caos para la vida o puede organizar ese caos para la muerte. Eso es la política. Yo puedo hacer una organización política republicana, democrática, generar, garantizando la vida mediante leyes, o sea, reconociendo esas necesidades por la vida bajo una forma de ley, entonces organizo ese caos para la vida, o puedo, en un gobierno totalitario, apoyarme en esos reclamos por necesidad de los pueblos, venderme como el gran organizador de ese caos y organizarlo, pero para la muerte. Por eso el Papa dice que no es cualquier organización, que es la organización de los de abajo. No está diciendo que organiza el doctor o el postdoc, como decimos en Argentina, o el gran exégeta o el gran economista. Él dice, los que van a organizar son los de abajo. Y esto es difícil de entender, porque uno diría, bueno, ¿cómo ese de abajo que no estudió griego, ni latín, ni filosofía, ni economía, va a organizar este caos? ¿Cómo alguien tan ignorante de las categorías occidentales, en un momento de amenaza de muerte inminente, no porque lo dice el Papa en Laudato Si, porque lo dice la agenda de la ONU, porque lo dice la OIT, porque lo dicen los científicos, ¿cómo es que los de abajo? Bueno, entonces ahí lo que mencioné un poco ayer, él dice, porque los de abajo piensan, aunque ustedes creen que tienen que pensar por ellos, ante el caos, ante la amenaza de muerte, el de abajo piensa, se organiza y hace. Cuando me demoré en subir acá es porque me mandaron un video de unas escenas que están pasando ahora en México, donde han tomado preso al hijo del Chapo Guzmán
y todos los de abajo, que están organizados en un caos, que es un país donde el Estado de Derecho está ausente y está manejado por otro Estado, que es el Estado absoluto de los gobiernos paralelos, que son los narcos, salieron a enfrentar al ejército. Después mírenlo, es una balacera entre el ejército y otro ejército que no van a poder creer. Pasó hace horas y por supuesto liberaron a esta persona. Entonces, fíjense lo que es la amenaza de vida y la organización. Ahí hay organización. Eso que ven en el video que está en YouTube no es una cosa, no es que se enojaron en el momento y agarraron piedra y empezaron a tirar. Eso es organización. Entonces, ante el caos, alguien organiza. El tema es quién organiza eso. El Papa dice, la salida es la organización, y no de cualquiera, de los de abajo. Y él dice que esa acción, a la cual él llama en Evangelii Gaudium iglesia en salida, es una iglesia que sale, una iglesia que no queda encerrada peleando por intereses particulares, por luchas particulares, por luchas que atomizan infinitamente el frente por el cual deberíamos enfrentar una gravedad mayor. Él dice, esa iglesia en salida lo que tiene que hacer es una conversión cultural. O sea, la acción es una conversión. Ahora, para hacer esa conversión cultural, el Papa dice, da los fundamentos teológicos, da los imperativos morales y dice quiénes son los agentes sociales. Los agentes sociales que lo van a llevar a cabo son los de abajo, dice el Papa. Los fundamentos teológicos en Laudato Si no son morales, como las encíclicas sociales anteriores. Son trinitarios. Esto es una gran novedad. No está diciendo que el problema es que hay individuos malos. Está diciendo que hay un sistema impersonal que no es trinitario, sino uno, y que crea un mundo a su imagen y semejanza, despersonalizado, igual que el Dios que lo está creando, que no es un Dios, sino un ídolo, y que mata, que deshumaniza. Entonces, fíjense, en esta encíclica Laudato Si, no se parte de una idea, se parte de una realidad, también en Rerum Novarum, que es el objetivo dado, la vida del planeta. El recurso es la organización, y la acción tiene un fundamento teológico que no es moral, sino trinitario, teológico, dogmático. Este mundo es trinitario, estamos en un paradigma económico, estamos en un paradigma tecnocrático, y tenemos que volver a poner como fundamento cultural del sistema un paradigma relacional. No somos individuos caprichosamente pidiendo cosas porque las queremos ya. Somos seres relacionales que nos definimos y constituimos nuestra identidad a partir de una relación. La relación es en una pareja, la relación es con mis vecinos, las relaciones con mis compatriotas y las relaciones norte-sur, Latinoamérica, Norteamérica. Pero por otro lado el imperativo moral. Y el imperativo moral de la Laudato Si no es la manualística victoriana, que está controlando bioéticamente la vida de la gente. El imperativo moral de Laudato Si es tierra, techo y trabajo. Eso es otra cosa totalmente novedosa. El fundamento trinitario, el imperativo moral es tierra, techo y trabajo, y los agentes a llevarlo adelante son los de abajo. Ahora, si nosotros como grupo, que estamos acá hace 3 días y que ya tomamos confianza y nos conocemos mucho, nos conocíamos mucho, ahora nos conocemos más con otra gente y quisiéramos continuar esto, ¿no? Y nos sentimos todos interpelados por este objetivo dado, que es la vida en el planeta. Queremos a los de abajo, no los consideramos ignorantes, no los consideramos el otro, no consideramos que si quisiéramos hacer algo juntos, tendríamos un problema. Y que tenemos que reconocer que no estamos todos en la misma situación. Mi situación como profesora en Argentina no es la misma situación que Peter en Estados Unidos. La situación de María Clara en Brasil no es la misma que la de Consuelo en Bogotá.
Lo primero que tenemos que tener de acuerdo es que no somos todos iguales, acá tampoco. Y que si tenemos que entablar un diálogo para hacer algo real, tenemos que empezar a poner en evidencia las diferencias. Ahora bien, ¿cuáles son esas diferencias, me parece a mí, en un nivel académico? Creo que un primer paso es ponernos de acuerdo en las categorías que estamos usando. Porque como bien señaló Hoffman, lo cito porque él me citó a mí, entonces tengo que ver. Trabajo no es lo mismo en Estados Unidos que en Latinoamérica. Todos los que somos latinoamericanos sabemos que un trabajador no tiene aire acondicionado. Un profesor universitario no tiene aire acondicionado ni auto en Latinoamérica. No un trabajador raso, ¿no? Un profesor universitario no tiene un automóvil en Latinoamérica. ¿Qué es un pobre en Estados Unidos y qué es un pobre en Latinoamérica? La palabra organización, ¿qué significa en el norte y en el sur? La palabra ideología no tiene el mismo significado de ideología en Estados Unidos que en Argentina. Son dos cosas muy diferentes. La palabra liberalismo. En Estados Unidos un liberal es la izquierda. En Latinoamérica un liberal es la derecha conservadora, represora de las dictaduras. Entonces cuando uno escribe un paper y pone liberalismo, tiene que aclarar. Porque para un latinoamericano un liberal es de izquierda. Perdón, es la derecha conservadora. La palabra liberal, la palabra mercado. En Latinoamérica, mercado y capital es lo mismo. La gente cree que cuando el Papa critica el capitalismo, está criticando el mercado. Y no es lo mismo capitalismo que mercado. Dinero no es lo mismo que capital. No significan las mismas cosas. La palabra... cierto que... tantos días sin lentes. La palabra populismo, por ejemplo. ¿Qué significa populismo en Europa y en Estados Unidos? ¿Y qué significa en Latinoamérica? Históricamente en Latinoamérica, desde los años 50, 40, 50 en adelante, se llama populismo a los gobiernos populares que defienden los intereses del pueblo. En el siglo XX, en los países del norte, empezó a haber gobiernos demagógicos que a nombre del pueblo hacían políticas contra el pueblo. Y se lo llamó populismo. Y convencieron a los del sur que es lo mismo el populismo del norte que del sur. Lo que en el norte llaman populismo, en el sur se llamaba fascismo. Durante todo el siglo XX. No era populista, era un fascista. Resulta que ahora nos convencieron de que los fascistas son populistas. Y hay una gran diferencia entre un fascista y un populista. Entonces fíjense, trabajar en equipo implica, y los invito, a no pensar que somos iguales, que entendemos lo mismo por los mismos conceptos. Yo creo que si partimos de la diferencia, que es lo que es la técnica del Papa, la unidad en la diferencia, si reconocemos nuestras diferencias, creo que como grupo vamos a hacer cosas muy buenas. Pero si partimos del supuesto de que somos todos iguales, que nuestros contextos y nuestras economías y nuestros gobiernos son iguales, y que nuestras expectativas de vida y nuestras posibilidades de futuro son las mismas, vamos a hacer turismo, lo cual no está mal, no está nada mal venir a Río, pero no sé si es lo que queremos. Creo que, porque somos amigos y nos conocemos, creo que queremos dar un paso más, creo que tenemos las posibilidades, entonces mi aporte va por ese lado. Gracias. Muy bien. Bueno, comienzo con una observación que Ecclesia in America fue firmada y presentada en la Ciudad de México en el 99. Voy a querer regresar a ese hecho y lo significado, pero comenzar con una experiencia que tuve en Roma. Cuando estudié allí, viví en la Casa Santa María. Junto a esa casa estaba la iglesia de los 12 apóstoles. En tiempo de Navidad fui a visitar ahí la iglesia. En cada nicho había un nacimiento, y fui observando y haciendo
oración personal en cada nicho, pero observando y me fascinó que tenían tantos nacimientos. Pero el contexto de cada nacimiento era distinto. Uno era un contexto americano, donde la señora estaba en casa y el esposo regresaba y tenía ropa del ejército, uniforme del ejército, que venía regresando a casa. Y estaba el niño en una casa típica americana. Otra escena del nacimiento donde era una pareja indígena en Sudamérica, y todo en su ámbito, su contexto. Otros japoneses con apariencia japonés, con vestidura japonesa, y en sus hogares. Y así continuaba cada escena del nacimiento. Me impresionó mucho esa presentación, porque pienso que decía algo de el misterio de la encarnación, que Dios se encarna completamente en el mundo y levanta no solo a la humanidad en un sentido genérico, sino la humanidad en su contexto lingüístico, su contexto cultural, su contexto histórico, etc. Entonces eso me impresionó mucho, y quiero usar y hablar de esta presentación con los lentes del misterio y el principio de la encarnación, de que Dios se hace presente, se encarna en la humanidad, y que cuando nos encontramos con la naturaleza, con las culturas, con la realidad humana, si vemos con ojos de la encarnación, que vemos al Creador, vemos por lo menos semillas de la encarnación. Bueno, de Roma vamos a San José, en California. Yo tengo un poco más de un año en San José. Algo que yo no conocía San José para nada antes de que llegara ya como asignado como obispo. Me impresionó mucho. Yo le digo que es una explosión de etnias, explosión en el sentido positivo. Yo nací, me crié en Houston, una ciudad muy internacional, pero aún mucho más lo que he visto en California, y especialmente los católicos, una comunidad vietnamita muy bien organizada, muy devota, ha producido muchas vocaciones sacerdotales, religiosas, una comunidad filipina que están por donde quiera, muestran una alegría tremenda, contagiosa. La comunidad más grande, los mexicanos, yo les digo the sleeping giant, que si los podemos despertar y ayudarles a llegar y encontrar su voz, tendrán un poder tremendo. Los chinos y los coreanos, muy bien organizados, súper inteligentes, y son las dos comunidades que cada año tienen más conversos al catolicismo que cualquier parroquia.
interesante el trabajo que están haciendo en la evangelización. Y así, muchas otras, la Eucaristía se celebra en 16 lenguas, que yo sepa, puede que haya otras. Yo he visto esas comunidades como una riqueza, como un tesoro que hay que ver cuál es la magia que se vive en esas comunidades, porque está viva la fe y qué es lo que se puede compartir con el resto de la iglesia. Que no hay que ir a Roma, no hay que ir a otras partes del mundo, ahí lo tenemos, una riqueza tremenda. Entonces hay que ver cuáles son esos principios de familia, de cultura, de devoción, donde se va transmitiendo la fe de generación en generación. Un compartir de valores, de tradiciones, de culturas. Comparto esta próxima experiencia y ojalá que podamos ver algunos principios en estas anécdotas que comparto. Estuve de párroco en Houston, tuve la dicha de ser párroco de la parroquia donde yo me crié, donde fui bautizado. Estaba mi mamá todavía de feligrés, entonces ella me corregía los sermones cada semana, como hacen las mamás. Pero bien, una experiencia muy bonita. Vinieron conmigo el grupo de jóvenes, jóvenes adultos, y me pidieron permiso de hacer en Viernes Santo una presentación de el Vía Crucis en vivo. Y les dije que me parecía muy buena idea, solo que les pedía una cosa, que lo hicieran no solo en español, sino que lo hicieran bilingüe. Esta parroquia era un 70% de habla hispana, un 30% de habla inglesa. Pero al principio se opusieron, pero dijeron, padre, pero sí, es que nosotros todos hablamos español y todos entendemos español, entonces pues no vemos mucha razón para hacerlo bilingüe. Entonces los paré, los senté. Les dije, cuando ustedes se conviertan en mayoría en Estados Unidos, que será entre poco, no quiero que ustedes traten a los demás como ustedes han sido tratados. No quiero que ustedes traten a los demás como ustedes han sido tratados. Y sin decir una palabra más, entendieron. Entonces, es la idea central que quiero presentar, una apertura a los demás. Y quiero presentar como modelo de esta inculturación y evangelización la Virgen de Guadalupe. No solo porque tengo sangre mexicana, pero veo un mensaje profundamente evangélico, un mensaje evangelizador, un mensaje de respeto a la cultura, respeto al ser humano, a la dignidad del ser humano. Veo una eclesiología y mucho que se puede ganar. Ya otras personas han escrito
teología muy fina sobre los acontecimientos guadalupanos, y ustedes seguro ya los conocen. Pero quiero levantar algunos aspectos del porqué de este modelo. ¿Qué es la Virgen? 12 años después de que habían llegado los españoles, y lo que no pudieron lograr los expertos en evangelización, lo hizo la Virgen. El hecho que es mujer es importante. En mi experiencia, como que me crié en una familia numerosa, familia hispana en Estados Unidos, tuve la experiencia de que la mujer era el núcleo de la familia. Y la mujer es quien creaba la cultura de la familia, la cultura de las vecindades, la cultura de las parroquias y de la sociedad que se pudiera ver. Yo creo que hay un poder fuerte, un poder tremendo en esa realidad. Recordamos la samaritana, que ella que se encontró con Cristo en el pozo, ella se convirtió, no solo personalmente, pero se convirtió en discípula misionera. Ella fue la que regresó a su pueblo a anunciar la presencia del Mesías. La presencia de este Mesías que había transformado su vida. Entonces la presencia femenina yo creo que es importante al corazón de la iglesia y la evangelización. El hecho que la Virgen se presenta embarazada nos habla de un futuro. Nos habla de un mensaje fructífero que va a dar a luz algo, a alguien que dé nueva vida. Literalmente y de una manera espiritual, moral, social, humana. Pero también no nos habla solo del futuro, sino del ya. Recordamos el momento de la presentación de la Virgen a su prima Isabel, que fue encuentro no solo entre las mujeres, pero también entre los niños, todavía en el útero. Entonces hay un ya en la presencia de Cristo, que está esperando salir al mundo, ya presente en la Virgen. El hecho de cómo le habla la Virgen a Juan Diego, no le habla con dogmas, no le habla regañándolo, le habla con una dulzura que lo levanta su dignidad, lo reconoce como ser humano, ser que se le debe de respetar. ¿Cómo se puede llegar al corazón del pueblo? Nos deberíamos de preguntar. ¿Cómo llegamos al corazón de un individuo? Mejor hablarles la verdad, pero la belleza de la verdad.
pienso que es por eso que el Papa Francisco habla de la alegría del Evangelio. No nos habla del dogma del Evangelio, de la seriedad del Evangelio, de la verdad del Evangelio, la alegría del Evangelio. Insistió que Juan Diego se convirtiera en misionero. Él no quería. Para mí, mi experiencia en servir comunidades latinas en Estados Unidos, cuántas veces he escuchado yo: no, padre, yo no tengo educación, yo no tengo formación, yo no puedo. Y yo también he tenido que insistir y caminar con ellos, a darles preparación y a darles a conocer que sí tienen dones que Dios les ha regalado y que lo tienen que compartir. Y todo eso es un proceso, pero insiste la Virgen en levantar a Juan Diego, no solo para reconocer su dignidad, pero también en el hecho de que él se convierta en discípulo misionero. Nos presenta un modelo de la transformación de la sociedad, de la plenitud de la dignidad humana, la participación. Nos muestra un ejemplo de pastoral de conjunto. María podía haber ido directamente con el obispo, sin problemas, pero no, quería levantar Juan Diego como ejemplo del pueblo, que hay que levantarlo, y no solo levantarlo y reconocerlo, sino que ponerlo en marcha, con una misión. Un ejemplo eclesial, que no le dice a Juan Diego: tú levanta el templo, trae a tus compañeros, tus vecinos y aquí construyen el templo. No, ve con el obispo. No quiere decir que el obispo es la iglesia, pero el obispo es parte de la iglesia, una parte importante. No es todo el cuerpo, pero la cabeza, como parte del cuerpo, es una parte importante. Y hay que reconocer esa estructura que Cristo nos dejó, por alguna razón. Hablamos ahorita de organización. Bien, la Virgen también comienza desde abajo, desde el pueblo, y luego lleva la misión a la cabeza representante de la iglesia. Importante que el obispo lo escuchó con prudencia, con cautela, pero lo escuchó. Y eso es un mensaje para nosotros, que no siempre escuchamos, que es necesario que nosotros, como obispos, escuchemos la voz del pueblo, con prudencia, con discernimiento, pero que lo escuchemos. Que este es un mensaje universal. Se presentó la Virgen en un tiempo cuando, antes de que hubiera fronteras, antes de que hubiera fronteras nacionales. Entonces, cuando habla de la gente de esta tierra, se refería a toda esta tierra. Y aquí estamos representando esta tierra, pues como lo dijo Juan Pablo, una América. Y más allá de las Américas, es un mensaje universal.
Uno de mis héroes fue el arzobispo Patricio Flores, fue arzobispo de San Antonio. Se mencionó antes que fue el primer obispo hispano en Estados Unidos. Él contaba una historia que cuando fue de parte de los obispos a la China, tuvo encuentro con el presidente de la China, que el arzobispo era una persona súper humilde, pero siempre estaba regalando regalos también muy humildes. Entonces él sacó un regalo, era un pañuelo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y se lo regala al presidente chino. Y el presidente le pregunta al arzobispo y dice: gracias, qué bonito, pero ¿esta mujer quién es? Y dice el arzobispo: es su mamá. Y dice: no, pues no se parece a mí, ¿cómo va a ser mi mamá? Y se le ocurre al arzobispo, dice: aquí abajo dice Made in China. Pero por cierto, es un mensaje universal sobre la dignidad, sobre la eclesiología, sobre la misiología, sobre la dignidad humana, un mensaje universal. Pienso que esto nos da algunos principios de cómo evangelizar, cómo presentar la belleza del Evangelio a un mundo muy cambiado. Todos lo hemos reconocido, un mundo que en ciertas maneras ha rechazado fuertemente la iglesia, o sea, la iglesia institucional, o tal vez el mensaje, pero creados a imagen de Dios, siempre hay una apertura en el corazón humano. Entonces, si le hablamos con esa dulzura, con esa belleza de la Virgen de Guadalupe, tal vez podemos levantarlos en su dignidad a participar de esta misión. Ese encuentro que tuvo Jesús con la samaritana, hubo un enriquecimiento mutuo. Por cierto, la vida de la samaritana cambió radicalmente para bien. Pero también ese diálogo comenzó con una necesidad de Jesús. Tenía sed. Dame agua. Por cierto, era una sed física, pero también una sed de el corazón, de que esa criatura suya llegara a la plenitud de su vida, conociendo a su Creador, conociendo la verdad, la belleza del Evangelio. Entonces fue un enriquecimiento mutuo. Los encuentros que nosotros tenemos también tienen que ser enriquecimientos mutuos. Yo lo he experimentado en mi vida, 25 años como pastor. Yo predico, yo trabajo con la comunidad, yo los visito a los enfermos, celebro con ellos, comparto mis experiencias, comparto lo que sé de la iglesia, del Evangelio, pero también escucho las experiencias de las familias, de los jóvenes, de los ancianos, y ahí hay un enriquecimiento, porque reconozco que antes de que yo llegara, antes de que la iglesia llegara,
ya estaba Cristo presente en los corazones, en las vidas de esas personas, y se convierte en un enriquecimiento para mí. Me impactó mucho, regresando a la Ciudad de México, cuando vino el Papa a México, el Papa Francisco. Me tocó estar presente allí en la celebración en la Basílica de Guadalupe. Terminando la misa, nos pidieron a todos sentarnos, que no podíamos salir porque el Papa no había salido completamente de la Basílica. Y luego ya notamos que él quería entrar al cuarto donde está la imagen de la Virgen. Entonces se abrió donde está presentada el tilma, el ayate de la Virgen. Se abrió, es un cuartito pequeño, y se vio el rostro del Papa y de la Virgen. Y él quiso ahí estar presente a rezar por un tiempo. Yo pensé unos 5 o 10 minutos, estuvo una media hora. Y esa imagen me impactó, viendo el Papa dialogando con la Virgen con el Papa. Y en eso, sin palabras, yo creo nos presenta un modelo de que también tenemos que regresar a esas fuentes del Evangelio para escuchar y para estar en diálogo. Termino con esta historia, que yo entré al seminario, tenía 18 años, terminando la que le decimos la prepa, y tuve entrevista con un panel de profesores, de personas del seminario. Entre ellas habían unas 2 religiosas, y me preguntaron de mi vida, de mi historia, de mi formación, etcétera, de mi deseo de entrar al seminario. Y luego, al terminar la entrevista, una de las religiosas, una religiosa hispana, y era la única hispana entre el panel, me hizo este comentario. Dice: Oscar, tú hablas 2 idiomas, conoces 2 culturas, tú vas a ser una fuente de bendición para la iglesia. Me impactó eso porque fue la primera vez que había escuchado esas palabras, que yo, siendo hispano en Estados Unidos, iba a ser una bendición. Que ser hispano antes, en mis años de juventud, fue problema. Que se pueden convertir en constructores de puentes, se pueden convertir en fuentes de poder. Gracias. Coincidencia entre las 2 presentaciones, en el sentido de que tú insistías mucho en el encuentro como algo que exigía, algo que se tiene que profundizar, algo que no es un gesto, pero es algo que realmente requiere una capacidad, paciencia para entrar, a veces conflicto y toma tiempo, etc.
Y todo lo que nos platicó el obispo Cantú es solamente un ejemplo de qué tan complicado, largo, entretenido, ¿verdad? Es ese proceso. Y el proceso ya fue de alguna forma llevado a nuestro conocimiento en la historia de, por ejemplo, el evento guadalupano. Y creo que es fascinante reflexionar sobre lo que han dicho, mirándolo desde este punto de vista. Me hizo pensar en algo que me llamó mucho la atención hace muchos años, que San Agustín en su tratado sobre la predicación y la enseñanza religiosa insiste que tenemos que, para evangelizar, tenemos que conocer. Para amar, tenemos que conocer. Y que si no hacemos eso, no debemos estar predicando o enseñando en la iglesia, porque tiene que ser el fruto del encuentro, ¿no? Y él lo expresa de una forma muy clara, dice, uno tiene que saber lo que le hace a la gente llorar, lo que le hace a la gente reír, lo que les llama la atención, los que buscan, hay que conocerlos. Y creo que eso es absolutamente fundamental y no es algo que uno va a aprender simplemente estudiando, es algo que uno tiene que vivir, ¿no? Y creo que los dos, de una forma u otra, yo creo, estaban dándonos un ejemplo de eso, ¿no? Y gracias. Me sentí como un knockout. Es decir, como que se complementaron muy bien y como una especie de llave de oro de lo que hemos vivido estos días, ¿no? Por eso el asombro o el knockout, ¿no? Y por lo tanto, más bien que decir cosas, voy a decir lo que siento, ¿no? A mí me parece que aparentemente en estos días, y sobre todo ahora con esta especie de coronación, se nos presenta un nuevo desafío, que es lo del futuro, ¿no? Poliédrico, como diría el Papa, ¿no? Porque aquí está Estados Unidos y está Brasil y está, es decir, no toda América Latina, pero en gran parte, donde somos al mismo tiempo unos y diferentes. Porque no solo en una unidad de América Latina y el Caribe, sino que yo muchas veces he reflexionado que muchas cosas en cual los norteamericanos y los sudamericanos somos americanos. Nos diferenciamos de los europeos. Por más que dijeran, bueno, Norteamérica, Inglaterra, no. Hay algo propio de América, norte, medio y sur, que no es Europa. Aunque unos hablen inglés, otros hablan portugués, otros hablan... Bueno, también hay gente en el Caribe que habla otras lenguas y por supuesto todas las lenguas indígenas, ¿no? Bueno, y las distintas culturas, etc. Pero hay algo común. Entonces hay un como desafío. Yo he estado en otros diálogos también con norteamericanos y en este encuentro me encontré con algo nuevo y distinto, no meramente académico, ¿no? Como que hay algo que nos desafía, ¿no? Y ahí entonces sobre todo rescato esa coincidencia, por un lado el tema de la diferencia, que unirse muy bien une con la Trinidad, sobre todo que aunque ella no estuvo, venimos del grupo de antropología trinitaria.
y por otro lado, desde abajo, es decir, las periferias, ¿no? Nosotros justo no somos periferias, porque somos académicos, pero podemos ponernos nuestra academia al servicio de los pobres, de los pueblos originarios, de los refugiados, es decir, donde hay una sabiduría de la vida, una sabiduría popular, decía yo esta mañana, hablando con el padre Tomichan, ¿no? Que es de vida, es decir, futuro de vida nueva, que es un poco lo que el Papa, el nuevo paradigma. Y bueno, yo pienso que acá pueden hacer una semilla de respuesta universitaria, con la humildad de ser universitario y no ser el pueblo bajo, ¿no? Pero al servicio de esa misión de la Iglesia, sobre todo el nuevo paradigma del tema de los pobres, de la madre tierra, es decir, todo aquello que ahora también se está trabajando en el signo de la Amazonia. Conocer que a mí sé como su observación sobre la desigualdad, que es en real, estoy completamente de acuerdo con eso. Y creo la historia de Guadalupe es una historia muy importante por muchas razones, como nos dijo Monseñor Cantú. Y creo que eso me ponga a pensar que estamos en el mundo y también en la iglesia en un tiempo de invierno ahora. Pero la historia de Guadalupe nos llama a el tiempo de amanecer y nos llama a una opción preferencial por el futuro. Y yo creo que eso es donde necesitamos enfocar nuestra atención en este tiempo. Y Guadalupe es una imagen para eso muy fuerte, porque ella va a dar luz y luz viene al amanecer. Y yo creo que los mexicanos también no hemos hecho esto en la teología latina en los Estados Unidos, pero también la música que tenemos muchas veces lleva una teología muy fuerte e importante. Canción Las Mañanitas que cantamos por cumpleaños en México y entre la comunidad latina mexicana en los Estados Unidos, habla de ese amanecer. Y solamente digo eso porque creo que eso es una realidad, una visión muy importante y es algo en donde yo estoy pensando. Estoy escribiendo en este tiempo un libro sobre Guadalupe para dar un poco de luz, ojalá, de ella en este tiempo. Pero esos son mis comentarios. Muchas gracias por las ponencias. Le pido a Juan Diego una prueba de que las apariciones son reales. Y las pruebas van a ser rosas en lo alto de la cumbre pelada del Tepeyac en invierno. O sea, en diciembre de 1531, cumbres están peladas. Y Juan Diego le va a llevar al obispo, ¿no?, su tilma con esas rosas, como haciendo dos cosas, ¿no? Primero, en cierta manera, Juan Diego está iniciando un proceso de evangelización, de conversión al obispo. Y segundo, le está diciendo, para Dios no hay nada imposible. Dios puede sacar vida de las rocas peladas y muertas. O sea, y ahí entra en juego, creo yo, lo que decía Consuelo, ¿no?, de la espiritualidad que se abre al Dios trinitario, que es impredecible y que puede sacar vida donde hay muerte, o sea, o vida donde es imposible sacarla, o sea, y yo creo, por lo tanto, ahí convergen esas dos imágenes que ustedes presentaron, ¿no? Guadalupe como una imagen, ¿verdad?, que apunta al misterio de la encarnación y el diálogo entre desiguales, porque, ¿verdad?, Zumárraga, el obispo Zumárraga y Dios son desiguales entre sí, ¿no? Y el mediador es Juan Diego, ¿no?, el que le trae la vida, o sea, pruebas de vida donde no se supone que hubiera, ¿no? O sea, rosas en lo alto de un monte pelado. Esperanza y de lo positivo que usted nos ha presentado, Monseñor, ¿no?
Lo digo porque si vemos, especialmente en el mundo occidental, europeo, norteamericano, se habla fuertemente a nivel político, filosófico, del poder del diálogo para solucionar, para sintetizar, el poder del diálogo para llegar a acuerdos, para al menos tolerarnos y no destruirnos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que mientras existan estructuras de injusticia, mientras exista esa desigualdad que es reconocida, pero no es eliminada, ¿no? Entonces el diálogo, ¿cuáles son las limitaciones de ese diálogo que propones, Emil? Como teólogos, ¿qué metodología hemos de estar mirando hacia un diálogo que es más realista en la pluriculturalidad y en ese messiness que hablaba esta mañana Raúl, ¿no? En ese caos que a veces existe en la sociedad, porque nunca vamos a tener el mundo idílico en donde el diálogo nos va a llevar a lo perfecto. Aún, miren, tenemos la Declaración de los Derechos Humanos hoy en día, pero siguen las batallas, siguen las guerras, mucha gente sigue el hambre, sigue la pobreza, etc. Lo cual me lleva al punto que Monseñor decía, y comparto la esperanza del mensaje de Guadalupe, ¿cierto? Porque nos hace, al menos en América Latina y en Norteamérica, ha sostenido al pueblo latino católico por cerca de 500 años, más de 400 años, ¿no? Y eso es el símbolo de esperanza que nos invita a una nueva espiritualidad y todo. Sin embargo, vemos que las condiciones de existencia del pueblo que cree en la misma Guadalupe no siempre o sea, el pueblo no sale del hueco en donde está. Usted recientemente fue obispo de una diócesis en Nuevo México en donde la pobreza es brutal la manera, y gente muy creyente en Guadalupe, pero por otro lado, aún aquellos que creían en el símbolo de Guadalupe, en el símbolo de Cristo resucitado, en el símbolo de la Eucaristía y en otros dos símbolos cristianos, poco a poco se están alejando de esos símbolos porque parece que no les está cambiando la vida. Los Estados Unidos están creando una subclase con los latinos, ¿no? En este momento, al darles pobre educación, al meter a nuestros jóvenes a la cárcel, la cantidad de jóvenes y personas que tenemos en pandillas y etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo confrontamos la limitación de ese símbolo ante las realidades brutales que no le permiten a nuestro pueblo, a nuestro pueblo salir de allí? Por último, estaba leyendo que acaba de salir para los Estados Unidos, acaba de salir un estudio de Pew Religion, ¿no? En el cual nos dice, en los últimos 10 años, en la última década, 10% de los latinos que se identificaban como católicos ya no se identifican como tales. En este momento estamos básicamente a menos de la mitad de la población latina que se identifica como católica. Es el símbolo de Guadalupe, es el símbolo de las samaritanas, el símbolo de Cristo todavía, son esos símbolos todavía, tienen algo que decir en medio de este proceso de éxodo que estamos viendo. Me diste la respuesta en el almuerzo hoy, pero como todos no estaban participando de nuestra conversación, la voy a hacer pública. La respuesta corta la dio Hannah Arendt en un libro que se llama La condición humana. Y ella dice, cuando termina la palabra empieza la violencia. O sea que, ¿cuál es el límite del diálogo? El golpe. En una pareja, los golpes empiezan cuando uno de los dos deja de tener palabra para sostener el conflicto. Entonces, ante la falta de palabra, viene la agresión. En una sociedad donde no hay palabra, hay guerra. O sea, la suspensión de la politeia, que justamente eso es la política, no lo social como se tradujo durante siglos, sino la palabra pública, la suspensión de la palabra pública es la violencia. Pero la respuesta larga y más poética y más constructora es la del arco romano. La diferencia entre Roma y Grecia no era simplemente que unos tenían democracia y otros república, sino que el arte, finalmente, primero dice en gestos y símbolos lo que luego
se puede ver en el campo de lo político. Los griegos podían levantar un solo piso, porque sostenían el peso sobre columnas. Si pensamos en el modelo clásico de un templo griego, son columnas con una viga. Los romanos pudieron levantar varios pisos, porque descubrieron el arco. Con una columna de fuerza se puede hacer una democracia. Una república es otra cosa. Necesito algo que mantenga la tensión. ¿Qué es el arco? El arco es un montón de piedras puestas una sobre otra, donde no la piedra fundamental, sino la piedra angular, que es la que va arriba, es la última que pongo para hacer presión hacia los costados. Yo puedo levantar el Coliseo. Hasta el día de hoy en Roma tenemos los acueductos que hicieron los romanos. Y no se caen. ¿Por qué? Porque lo que mantuvieron es el equilibrio entre las partes. Eso es la diferencia entre la república y la democracia. En la democracia, los únicos que tienen politeia son los demos. Es decir, el kratos, el poder, es solo de los incluidos. Los excluidos no tienen palabra. Como decía Aristóteles, son dioses o hombres, o animales. Pero Loclos no es humano. Es humano cuando su voz entra a contar como palabra pública. Entonces, la democracia construye un piso nada más, para el demos. La república incluye, porque la república solo se sostiene en el equilibrio de las partes. Eso es el arco. Si yo quito esa piedra angular, el arco rompe el equilibrio y una de las partes va a ir sobre otra, ¿no? Ahora, ¿qué es la piedra angular que mantiene ese equilibrio? Bueno, los césares, el sumo pontífice. El Papa dice, hagamos puentes y no muros. El pontífice es exactamente eso, es la piedra angular que no anula la palabra distinta, sino que entre el tribuno y el senado hay un conflicto, pero el pontífice es el que mantiene la tensión. Ese pontífice en la República Moderna es la ley. Es la ley. Y justamente, ¿qué es la ley? Es el reconocimiento efectivo de una necesidad convertida en derecho. Entonces, la ley es el puente en la República Moderna, porque tiene la capacidad de mantener el conflicto. Yo no quiero pagar mis impuestos, pero hay un Estado que me obliga, por ley, a pagar mis impuestos, y eso garantiza que el hijo del otro, que no es el mío, tenga salud y educación. El puente en el mundo moderno, salvo que estemos en sistemas premodernos, totalitarios, no es una persona, es el Estado. Es el Estado en forma de ley. Cuando desaparece la palabra, dice Hannah Arendt, empieza la violencia. En el mundo moderno, la palabra es el Estado, como ley efectiva. Como palabra efectiva es la ley del Estado. Cuando desaparece el Estado, empieza la violencia. Yo empecé narrando una escena de violencia hoy en las calles de México. Ahí hay violencia porque hay ausencia de Estado de Derecho. Hay otro Estado, el Estado absoluto de los narcos. Pero eso no es el Estado de la palabra, es el Estado de la violencia. Entonces, el límite de la palabra es la ausencia de la ley, es la violencia, ¿no? Pero hablamos de esto en el almuerzo, justamente. Muy buena pregunta, Rosman, que haces. Y yo diría que también que es una pregunta sumamente norteamericana. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no tiene un alto porcentaje de efectividad? Pero si vemos la historia de la Iglesia, si vemos el trabajo del Evangelio, comenzamos con una semilla y el tiempo no es nuestro, el tiempo es del Espíritu Santo. Entonces, nos llama a Cristo a no tener éxito necesariamente, pero ser fieles. Ahora, entonces la pregunta es, ¿somos fieles?
y qué fuerza, qué poder tienen esa imagen para transformar la vida de esas personas. Ahora, los pobres están en la miseria. Sí, están en la miseria con la Virgen, con esperanza. Sin la Virgen, sin esperanza. Entonces, ¿cuándo y cómo va a transformar la vida? Los van a hacer entrar en la clase media. Eso no lo garantiza el Evangelio. Pero sí vivir con esperanza. Bueno, entonces nos queda al final de esa linda sesión que tuvimos agradecer mucho con un aplauso